Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tercera sesión del estudio que estamos haciendo sobre alimento que sacia. Quiero agradecer a todos aquellos que han estado siguiendo los estudios y que ya nos pidieron el material de estudio, ya lo hemos enviado para que lo tengan y puedan consultarlo mientras avanzamos en el mismo, ¿vale? Yo recuerdo que ayer estuvimos hablando sobre algunos temas, vimos el origen divino de la Biblia, eso lo discutimos ayer. También vimos el tema de la estructura de la Biblia, empezamos con esa parte, que era uno de los temas que íbamos a revisar, de hecho, hablamos de que eran 44 escritores, aunque uno solo fue el autor, y que cuenta una sola historia a lo largo de la Biblia. Hablamos que el Antiguo Testamento se terminó de escribir más o menos en el año 400 a.C., que el Nuevo Testamento quedó completamente integrado en el siglo I después de Cristo, que fue escrito el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento en griego. ¿Vale? Comentamos acerca de que era una escritura inspirada y también comentamos que había o se siguió pues una metodología de escritura que nos garantizaba que esta escritura llegara a nosotros pues completamente casi original. Decíamos que más o menos había como un 98% de pureza del texto y solo un 2% de errores, pero eso lo veremos más adelante, ¿vale? Y quedamos que hoy entrábamos a ver la parte de cómo estaba dividida y subdividida la Biblia. Esto es importante conocerlo porque todos hablamos de que la Biblia está dividida en versículos y en capítulos, y la gente dice, oye, ¿y de qué me estás hablando? ¿No? Sobre todo cuando eres nuevo, en el estudio de la palabra de Dios, ves que tienen ahí unas porciones de la escritura con unos números pequeñitos y hay otros que son unos números grandes. Bueno, los números grandes son los capítulos y los versículos son las porciones más pequeñas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a entender cómo fue que se organizó. Todo esto lo vamos a revisar el día de hoy, ¿vale? Ok, entonces, realmente no es muy claro, históricamente no es muy claro en qué momento los judíos empezaron a organizar la Tanaj, su libro sagrado. Lo que sí está claro es que antes de que llegara Jesucristo, ya había una organización, una forma de ordenación de esos documentos. Y esta organización de los documentos tenía tres principales objetivos. Primero, separar los textos inspirados por Dios de aquellos que eran textos no inspirados por Dios. También otro de los objetivos fue impedir que los textos sufrieran cambios o alteraciones. También, y creo que lo más importante de los objetivos de por qué dividir y subdividir la Biblia era facilitar el estudio para que se pudiera aplicar a la vida diaria de las personas, ¿sí? Comentábamos de que pues el movimiento cristiano no inició con gente que fuera pagana, sino con gente creyente, porque lo iniciaron judíos que creían en Jesucristo. Y estos primeros cristianos de origen judío, acostumbrados a tener ese orden en la Tanaj, pues también a ellos les pareció que tenían que darle orden a los escritos que se generaron después de que Jesús murió en la cruz, ¿vale? Ahora bien, la primer gran división que tiene la Biblia se le conoce como canon.
Y este nombre viene del griego canon, que a su vez deriva del hebreo kaneh, que significa caña. Y es que la caña era una unidad de medida. Entonces, le pusieron como canon o como caña porque lo que hacía era poner una medida en cuanto a los libros, al número de libros que formaban la Biblia. Hoy día nos referimos al canon como la norma correcta de que esté integrada la Biblia. Y en cuanto a la Biblia encontramos al menos 3 tipos de cánones o de orden de libros. Uno es el canon católico, otro es el canon de la Iglesia Ortodoxa y otro es el canon de las iglesias protestantes. Yo ya ayer les comentaba que en lo personal no me preocupa si tengo que hablar contigo y eres católico, o si eres protestante, o si eres ortodoxo. Dios no hace acepción de personas. Así es que, ¿quién soy yo para estar desechando o rechazando el hablarte porque no profesas mi fe? Eso para mí no tiene ningún sentido. Sin embargo, hay gente que sufre con esto y esa idea les genera ciertos problemas y por eso también hay divisiones de repente, ¿no? Ok. Muy bien, entonces les comentaba que primero el primer gran orden es el canon, ¿no? Y este canon tiene, para cada una de las Biblias, tiene un orden ligeramente diferente y vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? Primero entremos a la Biblia hebrea o la Tanaj para entender cómo fue que ellos ordenaron el Antiguo Testamento, que, bueno, lo que nosotros como cristianos le llamamos Antiguo Testamento. Bien, la Biblia hebrea o Tanaj la ordenaron los judíos en 3 grandes divisiones. La primera división se llamaba la Torá, o ley, que también se le conoce en griego como el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros. Vamos a después ver quién los escribió y todo, pero ahorita, por lo pronto, nada más para que vayamos entendiendo los primeros 5 libros, o que le llaman en griego Pentateuco, también se les conoce como la Torá o ley para los judíos. En la segunda gran división de libros era los Nevi'im, o profetas, y finalmente los Ketuvim o los escritos. Y esta gran división, o estas 3 grandes divisiones, perdón, quedaron definidas más o menos poco antes del año 400 antes de Cristo, aunque la lista definitiva quedó hasta el siglo I, porque había discusiones acerca de los libros que formaban parte, que eran inspirados, pero los libros que habían escrito profetas, los Nevi'im. Y también había discusión acerca de los Ketuvim, de los escritos que eran escritos de sabiduría, de poesía, y los rabinos en Jerusalén discutían, durante muchos años discutieron sobre este tema, ¿no? Porque decían, no, hay documentos que no son inspirados por Dios y no merecen estar dentro del libro sagrado. Así es que ellos estaban metidos en ordenar estos libros cuando ocurre la invasión que comentaba ayer de Alejandro Magno, y entonces se empieza a dar un sincretismo religioso que al final, perdón, religioso y cultural también hay que mencionar, el cual terminó siendo llamado la helenización de los judíos. La historia nos indica que la clase alta de la sociedad judía
fue atraída y seducida, de hecho, por la cultura helénica. Dejaron de lado su idioma, como les decía ayer, dejaron a un lado el hebreo, dejaron la vida espiritual, la sujeción a la ley también, y entonces dejaron de practicar algunos rituales como la circuncisión, y empezaron a practicar actividades deportivas sin ropa, desnudos, lo cual era totalmente prohibido por la ley. Y bueno, esto obviamente llevó a que al paso de los años nacieran nuevas generaciones de judíos, y a pesar de que ellos se asumían como judíos, desconocían sus escrituras, desconocían su propia cultura, porque ellos ya estaban más asimilados a la parte griega que a la parte hebrea. Y lo interesante es que cuando muere Alejandro Magno, todo ese imperio enorme que construyó desde Grecia hasta la India, quedó dividido al final, y quedó dividido entre sus generales. Y así entonces se le conoce a ese periodo como el periodo de los reinos helénicos. Al inicio de estos reinos helénicos, el territorio de la nación de Israel, el territorio de la nación hebrea, quedó bajo el control del reino tolemaico. Y después, por diferencias entre los ptolomeos y los seleucidas, pues pasó de estar bajo el control de los ptolemaicos a los seleucidas. Y esto es interesante porque esto influyó en la forma en la que los judíos helénicos o helenizados cambiaron también su forma de vivir, incluso su cultura, ¿no? Pero es interesante, y hago esta referencia porque durante el periodo del reino tolemaico, con los ptolomeos, se dio el caso de que la Tanaj fue traducida al griego. Y esto fue por uno de los reyes de Ptolomeos, el rey Ptolomeo II, hijo de Ptolomeo I. Este Ptolomeo II ordena a los rabinos de Jerusalén que enviaran 6 eruditos de cada tribu de Israel para traducir del hebreo al griego todos los libros de la Tanaj. Ese era el cometido que ellos tenían. Pero ¿por qué fue esta petición? Bueno, la idea de Ptolomeo II era que esta colección de libros, que eran importantes y que le habían dicho que además tenía una serie de consejos muy buenos, que era un libro muy sabio, él ordenó que este libro pues quedara escrito en griego y que formara parte de su colección de libros en la Biblioteca de Alejandría. Y por otro lado también que sirviera para que los descendientes de los judíos helenizados que vivían dentro de su reino y que solo hablaban griego, pudieran tener acceso a los textos de sus antepasados, ¿no? Así era como él lo miraba. Y entonces así fue como 72 sabios eruditos fueron enviados de Jerusalén a Alejandría, y entonces cumplir con esta tarea ordenada por el rey Ptolomeo II. Como en ese momento solamente la Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, eran los únicos que estaban reconocidos como inspirados por Dios, los rabinos en Jerusalén le dijeron al rey Ptolomeo II, con gusto, allá van los 72 eruditos, pero
solo van a poder hacer la traducción al griego de estos 5 libros que reconocemos que estos sí son libros inspirados. El resto de los libros, es decir, los Nevim o profetas y los Ketuvim o escritos, esos no van a ser traducidos, no pueden ser ni deben ser traducidos, porque ahí todavía estamos discutiendo sobre el tema de si son inspirados o no, y cuáles sí son inspirados y cuáles no. Eso fue al menos el acuerdo que dieron los rabinos en Israel. Ahora bien, dice la tradición que los 70 eruditos tardaron 70 semanas y tradujeron todos los libros de la Tanaj. Obviamente eso no fue así. Más bien les tomó bastantes años el hacer toda la traducción. Lo que sí es real es que no solo hicieron la traducción de la Tanaj, sino que también se atrevieron a hacer la traducción del resto de los escritos que estaban incluso todavía en discusión, de si eran inspirados o no. Y bueno, así fue como se obtuvo la famosa traducción que se le conoce como la Septuaginta o traducción de los 70, aunque eran 72, pero bueno, la traducción de los 70 y piquito, se obtuvo así y se entregó esta Biblia que generó un listado de libros mucho más grande que el que terminó siendo reconocido por los sacerdotes en Jerusalén, ya como escritura inspirada. Entonces, así podemos ver que el canon, que se le conoce como canon palestinense, porque era el de Palestina, el autorizado por los rabinos en Jerusalén, lo que podría llamarse el verdadero o único canon, o el canon autorizado realmente, este libro, o esta porción de la escritura, tenía solo 24 libros confirmados como libros inspirados por Dios. Mientras que el canon alejandrino, o llamado la traducción Septuaginta, manejaba un total de 44 libros, porque consideró tanto los que sí estaban inspirados como los que no estaban inspirados. Y es por eso que en el Antiguo Testamento, en las Biblias católicas, ortodoxas y protestantes, tenemos una diferencia en el número de libros. Y es por esto, porque algunas traducciones, lo vamos a ver más adelante, algunas traducciones de la Biblia, o algunas versiones de la Biblia, se prepararon usando la traducción de los 70s, de la Septuaginta, mientras que otros utilizaron el código palestinense. Esa es la diferencia, ¿vale? Ok. Así entonces, encontramos, por ejemplo, que el canon palestinense consideraba los siguientes libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Torá. En la Septuaginta, estos libros aparecen igual, no hay diferencia ahí. En el caso de los profetas, el canon palestinense considera a Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y también a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum,
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A estos les llaman ellos los 12. ¿Ok? En el caso de la Septuaginta, los libros que están considerados son un poco más, y ahora los veremos. Está Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, Esdras, Esther, con algunas adiciones del griego, Judith, Tobías, Macabeos, que son 4 libros, los 12 que ya mencionamos, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, pero también viene aquí Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Carta de Jeremías, Ezequiel, Susana, Daniel, Bel y la serpiente. Y en cuanto a los Ketuvim o los escritos, el código palestinense solo reconoce Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastes, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. En el caso de la Septuaginta, tiene Salmos, Odas, Salmo de Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría de Salomón, Sabiduría de Ben Sirac o Eclesiástico. Así podemos ver entonces que hay diferencias en cuanto al número de libros entre un canon y el otro, y esto finalmente deriva en que en las Biblias cristianas, ya sean católicas, ortodoxas o protestantes, tenemos un Antiguo Testamento diferente, ¿vale? Pero no es por otra cosa, ¿eh? Hay quienes dicen, no, es que esos deuterocanónicos son libros ocultos. No, deuterocanónico lo que quiere decir, ¿vale? Es segundo canon, es todo. Son los libros del segundo canon, eso es lo que significa deuterocanónico. Que no me los chamaquen vendiéndoles ideas que no son. Los deuterocanónicos, porque de repente también dicen, es que son los libros apócrifos, son los libros... No, o sea, son libros que ciertamente el Código Palestinense no reconoce como escritos inspirados y que los 70 eruditos o 72 eruditos que hicieron la traducción del hebreo al griego, los consideraron porque pues, no sabían ellos en ese momento si iban a ser o no reconocidos como inspirados. Hay quienes llegan a preguntar, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cuáles consideramos como inspirados? Yo en lo personal camino más con el Código Palestinense que con la traducción de los 70. Y vamos a ver ahorita de qué forma fue que llegaron ellos a indicar que estos libros sí serían reconocidos como inspirados, ¿vale? Y por eso también yo los tomo así. Digo, bueno, si ellos dicen que son sus libros inspirados, yo los tomo como tales porque finalmente los judíos son los que saben. Ellos son los que recibieron esa parte de la escritura, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los criterios que usaron ellos para definir si eran o no inspirados? Bueno, fueron 4 criterios enormes, gigantescos y grandes. Primero, ellos vieron o siguieron un criterio profético. ¿A qué se refiere esto? Ok, el que lo escribió era un profeta reconocido por Dios, según lo indicado en la propia Escritura. Y esto viene dentro del Pentateuco o la Torah, es uno de los primeros 5 libros que se llama Deuteronomio. En el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahvé o Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Yahvé o Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Y la prueba no es porque Dios necesite que se le pruebe, sino más bien la prueba es para que nosotros nos demos cuenta hacia dónde estamos caminando. Y entonces era lo que hacía Dios. Les tendía este tipo de pruebas para que los israelitas supieran, oye, ¿a dónde está tu corazón? ¿Estás realmente tratando de seguir a Dios o estás tratando de seguir a otra persona? ¿Vale? Y aparte, también ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 21 al 22, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Yahvé que nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, esa palabra que Yahvé no habla, esa es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Es decir, primero, si un profeta se había levantado y había dicho al pueblo de Israel, vamos en pos de estos otros dioses porque son más poderosos, más grandes, lo que fuera, obviamente no era un profeta de Dios, ¿no? O si la otra prueba era que había hablado y había dicho, oye, va a ocurrir esto y Dios dice esto y no ocurría nada, pues obviamente no había venido de Dios, ¿no? Porque Dios, cuando habla, lo que dice ocurre. ¿Se acuerdan que vimos ayer que Dios envía su palabra y cumple con el propósito para el cual la mandó? Bueno, eso es así. Entonces, ellos lo veían y dijeron, bueno, lo que este hombre escribió, lo que puso aquí, ¿realmente ocurrió? Pues no. Entonces, tache. Primer criterio, no lo pasó. No puede ser considerado inspirado por Dios. Segundo, el segundo criterio era el criterio autoritativo, le llaman. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que si el texto manifiesta la autoridad de Dios, refleja esa autoridad que Dios tiene. Algunas señales, por ejemplo, del tono autoritativo son palabras como, así dice el Señor. Y eso aparece en varias partes del Antiguo Testamento, ¿no? Son afirmaciones que aparecen sobre las acciones que Dios va a tomar. ¿Vale? Por ejemplo, como en el caso del libro de Esther. También. Ahí es una clara manifestación de la autoridad de Dios, de cómo protege a Esther contra todo lo que venía en contra de los judíos. Otro de los criterios, el tercero, es el criterio del contenido. Y este criterio del contenido se refiere a que el contenido del libro realmente tenía un carácter espiritual y servía para la edificación de quien lo leía, del pueblo que lo podía leer. Esta parte no siempre les fue fácil reconocer, eso hay que decirlo. Porque, por ejemplo, hubo mucha discusión, muchísimos años. Los rabinos discutieron, perdón, no fue un año, no fueron 20 años, no fueron 40, fueron siglos de discusión. Así es que fueron generaciones de rabinos, diferentes escuelas de pensamiento rabínico, los que participaron y discutiendo, por ejemplo, nada más un solo libro, el Cantar de los Cantares, porque se decía, no, este es más bien un libro erótico y no tiene ninguna enseñanza espiritual, ni refleja el carácter de Dios, ni la educación que Dios quiere dar a su pueblo. Pero al final, haciendo estudios profundos y más detallados del contenido de este libro, se dieron cuenta de que realmente para nosotros como cristianos es la relación de Cristo con la iglesia. Cuando llegaron ellos a esa conclusión, entonces lo consideraron dentro de los libros inspirados. Y además es precioso, ¿no? No sé si han leído el Cantar de los Cantares, pero es un libro que habla de un amor apasionado, tanto de un varón y de una mujer. Es decir, de Dios por su pueblo y de su pueblo con Dios. O sea, esa pasión tan fuerte que hace que esta relación sea profunda, ¿no? y estrecha. Es hermoso ese libro. Bueno, finalmente el otro criterio que también consideraron fue la exactitud histórica y dogmática. Esto se refiere a que si un libro
contenía errores o contradicciones sobre las revelaciones reconocidas que habían sido dadas anteriormente y que estaban expresadas en algún otro libro. Entonces, este libro que caía en esas contradicciones, lo desechaban. Por ejemplo, tal vez 2 o 3 o 4 profetas habían advertido al pueblo de Israel de no ir tras otros dioses. Y tal vez este libro, el que estaban analizando, decía, no, sí, tú puedes ir tras cualquier otros libros que estaban enseñando y finalmente eran desechados, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene que ser congruente consigo misma. No puede ser que un Dios hable en un sentido y después cambie en otro sentido y después, es por este lado, no, mejor por allá, no tiene ningún sentido si fuera así. La palabra de Dios es congruente y no se contradice, al contrario, se explica a sí misma, ¿no? Entonces, estos 4 criterios fueron los que consideraron, o los que se consideraron para la creación del canon de libros inspirados en lo que le llamamos nosotros Antiguo Testamento, pero para eso es la Tanaj, ¿no? Ahora, es importante mencionar algo, porque ya he escuchado a varios convencido de ello. Sin embargo, lo que yo he escuchado que explican no me cuadra para nada con los 4 criterios, porque ellos agregan un criterio adicional que dicen, solo consideran como libros inspirados, y en verdad es lo que refleja los criterios que siguieron ellos. Y no los inventé yo, estos 4 criterios están explicados por los propios judíos y los pueden encontrar ustedes en varias páginas, incluso en internet hay explicaciones que ellos mismos dan, rabinos palestinenses. Yo por eso les digo, en lo personal, si alguien me pregunta cuál podría ser el canon para seguir en el Antiguo Testamento, yo diría, pues tómate el palestinense y síguelo. ¿Ok? Es interesante también ver que el Nuevo Testamento también siguió una serie de criterios para quedar integrado. Los criterios que se siguieron fueron, primero, el criterio de origen apostólico, es decir, el que lo escribió, el que escribió esa parte. Es alguien que estuvo con nuestro Señor Jesús, ¿o no? Ay, perdón, me estoy saltando algo. Disculpen. Antes de eso, ya estoy entrando al canon del Nuevo Testamento, pero antes de entrar allá, perdón. Está claro que la Biblia hebrea no va a contener ningún texto del Nuevo Testamento, obviamente. Porque además los judíos consideran a Jesucristo como un maestro, como un rabino, pero no lo ven como Mesías, ¿no? Para mí es importante de los apóstoles de Pedro, de Pablo y demás, ahí no existe. Y puedes ir a comprar una Biblia hebrea, ¿no? Eso sin duda. Bien, entonces, entrando a la Biblia cristiana, los primeros cristianos obviamente no tuvieron lo que nosotros tenemos ahora como Biblia, ¿no? Ellos lo único que tenían era la escritura. Es muy interesante porque los libros que estudiaban los primeros cristianos, ellos no le llamaban Biblia, ellos le llamaban la escritura o las escrituras. De hecho, Pedro, en su segunda epístola, en capítulo 3, versículos 15 y 16, decía, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes escritos de Pablo, y es interesante esa referencia, los escritos de Pablo ya eran considerados como inspirados por Dios, ¿no? Porque era la sabiduría que Dios le había dado a Pablo. Pero adicional menciona que, y lo pone al mismo nivel, dice las otras escrituras. Así entonces, la Biblia cristiana, y hablamos de Biblia cristiana, no la protestante, que quede claro. En este momento estamos hablando de las dos Biblias, la hebrea, por un lado, que ya terminamos de ver cómo se hizo, y la Biblia cristiana, por otro lado. Entonces, esta Biblia cristiana puede tener tres cánones que ya hemos hablado, ¿no? La ortodoxa, la católica, la protestante, ¿vale? Entonces, cuando me refiero a Biblia cristiana, estoy englobando los tres cánones diferentes. Y es interesante, les digo, que ya en ese momento Pedro pone algo ahí en este texto indicando que no solo aquellas escrituras, es decir, no solo la Tanaj, que la tenían y la estudiaban, era considerada como, obviamente, la parte inspirada por Dios, y por otro lado, tienen ellos, o consideraban ellos, que los textos de apóstoles como Pablo también eran inspirados. Es interesante esto, ¿no? Es muy, muy interesante que la lista o el canon de los libros del Nuevo Testamento ya desde inicios del cristianismo eran considerados ahí los textos de Pablo, pero también hubo quienes se atrevieron a hacer una primera lista de estos libros a finales del siglo I. Así fue como un hombre llamado Filoteo de Brienios descubrió un documento que estaba archivado en un monasterio de Constantinopla, y este documento corresponde a una copia hecha en el año 1053 de otro manuscrito mucho más antiguo, que se estima debió de haber sido del siglo I, en donde ya aparecen el canon tanto del Antiguo Testamento como de el Nuevo Testamento. Es muy interesante esto. Y en ese texto se reconoce solo el Código Palestinense, ¿sí? El obispo de Sardes, que se llamaba Melitón, fue el que acuñó el término de Antiguo Testamento. De ahí viene Antiguo y Nuevo Testamento, que en realidad significa Antiguo y Nuevo Pacto, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús trajo un nuevo pacto para nosotros, ¿sí? Y así entonces el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, quedó con esa lista del Código Palestinense, mientras que el Nuevo Pacto se formó a partir, ahora sí, de lo que le estaba hablando, de los criterios que se siguieron para integrar su canon. Y estos son los siguientes. Estábamos hablando del criterio de origen apostólico, es decir, quien escribió esto fue alguno de los discípulos, o alguno de los discípulos dictó esto que ahora tenemos como escrito. Si el escrito fue hecho después del año 100, sin duda que no hubiera sido considerado como documento inspirado,
Si había sido escrito antes, es muy probable que alguno de los discípulos de nuestro Señor lo hubiera escrito y entonces podía ser considerado como un libro probablemente inspirado. Yo recuerdo que de repente salió por ahí que estaba el Evangelio de Bernabé y el Evangelio de no sé quiénes, y hablan también ahí de libros apócrifos, y la verdad es que esos libros, está demostrado, fueron escritos en el año 300, el más temprano creo que en el año 200, algo así, entonces no corresponden para nada con el tema de formar parte de este canon, ¿vale? Por otro lado, también se consideró el criterio de uso litúrgico, es decir, este escrito se usaba en la enseñanza en la iglesia, ya era algo que se venía haciendo, se venía enseñando en las iglesias lo conocían, era de amplia difusión entre las congregaciones cristianas. ¿Se acuerdan que ayer leíamos que el apóstol Pablo recomendó que su carta que mandó a una iglesia fuera leída y que una vez que la leyeran la compartieran o la intercambiaran con otra carta que mandó a otra iglesia? Esas cartas eran bien conocidas y tenían enseñanzas que Pablo había dado. Entonces, en la liturgia, en la enseñanza de las congregaciones, ¿la gente reconocía esos escritos o no? Porque si nada más era conocida en una iglesia o en una congregación, obviamente no era de los inspirados, porque no pertenecía al uso o enseñanza que habían dejado los discípulos de Cristo. Finalmente, otro de los criterios fue el criterio de doctrina apostólica. Y eso se refiere a que el contenido de los libros no podía contravenir o ser contrario a la doctrina que los apóstoles habían enseñado. Por ejemplo, algunas de las enseñanzas eran que hay un solo Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra de las enseñanzas era que Jesús o Yeshua es Dios Hijo, que fue engendrado por el Dios Padre mediante el Dios Espíritu Santo en una virgen llamada Miriam o María. Otra enseñanza también es que Yeshua o Jesús caminó entre nosotros haciendo señales, maravillas que demostraban su deidad. Otro también era que Yeshua o Jesús nunca pecó y voluntariamente fue a morir en la cruz para pagar el precio de los pecados de toda la humanidad. Y logró de esta manera la redención o rescate de todos los que creen en él y obviamente en su sacrificio. Otra de las enseñanzas también que dieron los apóstoles era que Yeshua o Jesús resucitó al 3er día y que luego de haber resucitado ascendió a los cielos y que estaba sentado a la diestra del Padre. Otra de las enseñanzas apostólicas también era que el Dios Espíritu Santo ahora habitaba en cada uno de los que habían sido redimidos y los guiaba alejándolos del pecado. Si el contenido del libro contravenía algunas de estas enseñanzas, no se podía considerar como inspirado. Y está claro, porque ¿quiénes más podían saber la doctrina de Jesucristo sino solo sus discípulos? Venir a decir que Tomás escribió un evangelio, ok, y realmente fue Tomás. ¿En qué año fue? ¿En el año 200 y algo? Tomás ya no estaba. O Bernabé, y aparece en el año 300 la fecha más temprana de ese escrito. Y Bernabé ya había muerto hace muchos años. Luego entonces ninguno de esos tenía nada de sustento. No, pero aparece que está el libro o el evangelio de Juanito Pérez, que él estuvo ahí pegado. ¿Y Juanito Pérez quién es, no? Y además enseña que
que Jesús se casó y que tuvo hijos y que se fue a Cachemira y que, o sea, tonterías, perdón por la expresión, pero son tonterías, son enseñanzas falsas que contravienen lo que enseñaron quienes estuvieron 3 años, día y noche, aprendiendo de su Maestro Jesús. Y hoy día habemos algunos seres humanos que pensamos que tenemos un IQ según nosotros más elevado, y entonces sí podemos decir que eso no es real, que la verdad es el libro otro que dice que... Vamos, ¿no? O sea, por favor, no pequemos de ignorantes, considerando, como les dije ayer, que la ignorancia es suponer que sabes lo que en verdad no sabes. Ok. Muy bien. Así entonces, se crearon a partir de esto 3 cánones diferentes, y estos cánones finalmente fueron ampliamente discutidos, pero históricamente surgen en diferentes momentos. Como les decía, de acuerdo a los documentos que se han encontrado, el canon de la Biblia, que considera el Antiguo Testamento de Código Palestinense más los escritos como los conocemos hoy día, de los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago, la carta de Judas, el Apocalipsis, estos libros ya eran conocidos bien y aparecen en ese escrito del siglo I como los escritos inspirados. Sin embargo, allá por el año 382, en un concilio que hubo en Roma, al cual fue invitado todas las iglesias y todos los obispos o pastores de aquel entonces, se les invitó a Roma para que se integrara un canon que fuera común a todas las iglesias cristianas, ¿no? Y fue interesante que allí en ese concilio se definieron que el Nuevo Testamento tendría 27 libros. Y la discusión que surgió a partir de ahí fue, eso es para el Nuevo Testamento, pero para el Antiguo Testamento, ¿qué canon vamos a seguir? ¿El palestinense o vamos a seguir el canon alejandrino? Y fueron discusiones profundas. Así entonces, las conclusiones a las que se arribaron en este concilio de Roma fueron los siguientes. Primero, la Iglesia Católica Romana y las iglesias de Oriente tendrían tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esas 2 grandes divisiones que ya hablamos que se crearon. Tendrían ellos como canon del Nuevo Testamento esos 27 libros que ya había quedado definido por Justino Mártir, y que en el Antiguo Testamento la Iglesia Católica Romana seguiría de forma parcial el canon alejandrino, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento, dejando fuera algunos libros que Eusebio Jerónimo recomendó excluir, ¿no? En tanto que las iglesias orientales
mantendrían la libertad para seguir la Septuaginta completa. Ese fue el acuerdo al que llegaron. Y finalmente, todo esto dio como resultado una gran división, y en el año 1054 se separaron, la Iglesia Católico-Romana por un lado y las iglesias orientales por otro. Así surge entonces las iglesias ortodoxas, ¿no?, que son la parte de las iglesias orientales. Y hacia 1517, cuando Martín Lutero empieza a cuestionar ciertas prácticas del papado de aquel entonces, surge otra división, otro cisma en la iglesia, y tan antiguo, del siglo I, en donde se habla del Código Palestinense, y él le agrega nada más los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es así como se gestan entonces estos tres diferentes cánones: el católico romano, el protestante y el ortodoxo. Vamos a dejar esta parte del estudio aquí, ya casi llegamos al final del tiempo, y mañana seguiremos entonces ya revisando cada uno de estos cánones para poder pues dar continuidad a nuestro estudio, ¿vale? Y les vuelvo a invitar a aquellos que todavía no lo han enviando estos materiales, ¿vale? Bien, si les parece, bueno, pues, ¿por qué no oramos? Tomamos un momentito para elevar una oración a Dios, y con esto damos por terminado. ¿Les parece bien? Ok. Entonces les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a interceder por lo que está ocurriendo en nuestra nación y en el mundo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, esta enseñanza. Gracias porque nos permites aprender más de tu palabra. Y venimos nuevamente delante de ti, Rey, confiados en tu poder, confiados en tu sabiduría, confiados en tu amor por nosotros. Levantamos un ruego a ti, Señor, de que hagas pasar esta enfermedad, esta crisis de salud lo más pronto que sea posible, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a todos aquellos que vivimos en el planeta, y que realmente sea un tiempo, como dice tu palabra, para reflexionar, para volvernos a ti, como lo mencionas en Eclesiastés 7. Creemos que tú eres el que crea los buenos días, y tú también creas estos malos días, con el único objetivo no de rebelarnos contra ti o de cuestionarte, sino más bien de considerar que dependemos en todo de ti. Como que esto debe ser un golpe a nuestro orgullo, Dios, y a que podamos humillarnos delante de ti, reconocer tu poder, reconocer tu amor, reconocer que tú eres soberano y puedes hacer lo que quieras, pero que lo que haces en realidad lo haces a favor nuestro, porque sin este virus, sin esta enfermedad, muchos no volveríamos nuestros ojos a ti. Gracias, Señor, porque atiendes nuestro ruego y nos das este tiempo para reconectar contigo, para voltear nuestros ojos a ti. Perdónanos si nos hemos levantado en nuestro orgullo pensando que podemos resolver todo, cuando una pequeña partícula como este virus, que ni siquiera la vemos, ha puesto a temblar al mundo completo, no solo la salud, sino también la economía. Y de esta manera nos has hecho ver qué tan frágiles somos. Nos has hecho ver cuánto necesitamos de ti. Nos has hecho ver que sería mejor que dependiéramos de ti en lugar de depender de nuestra sabiduría y nuestras fuerzas. Te rogamos por los médicos que están trabajando, dales fortaleza. Te rogamos por los científicos que están trabajando, dales sabiduría y revela por dónde tienen que hacer
esos medicamentos o esas vacunas. En breve veremos otra vez nuestra tierra en paz, con un corazón diferente, transformado porque las crisis nos cambian. Gracias, Dios. Nuevamente gracias, porque esta es una muestra de tu amor, porque íbamos caminando en una dirección equivocada y esto sirve para que seamos corregidos. Como buen Padre nos corriges. Gracias, precioso Dios. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús elevamos esta oración. Gracias. Amén. Bueno, amigos, pues a darle. Ahora habrá que trabajar desde casa porque ya las autoridades así lo han recomendado y pues no hay que desanimarnos, más bien hay que tomar la Biblia y empezar a leerla si es que no lo hacemos, ¿no? Y conversar con Dios. Él está a favor nuestro. Nos ama. Ok, que pasen muy buena noche y nos vemos mañana, ¿vale? Que descansen. Chao.